Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Vamos a estar compartiendo con ustedes una hora de las noticias más importantes, no solamente del día, sino podríamos decir de la semana. Hoy viernes podríamos decir que fue una semana cargada de mucha actividad legislativa, mucha actividad parlamentaria. Tuvimos la presencia de 3 comisiones muy importantes, la de juicio político, el plenario de justicia con legislación penal, y estamos viendo en imágenes la comisión del día de ayer, la de seguridad interior, que contamos con la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Una jornada que dejó muchos frentes abiertos para debatir, que los vamos a ir analizando en el día de hoy. Como siempre, vamos a escuchar la palabra de los distintos legisladores y legisladoras respecto a los temas que están pasando aquí en la Cámara de Diputados. Pero antes, bienvenido José Di Mauro, periodista parlamentario. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lu? Y bueno, sí, justamente estábamos viendo imágenes de la presencia, de la visita del ministro de Seguridad ayer, que dejó mucha tela para cortar. Y bueno, sobre todo, lo que estaba pensando es cuando se habla de los temas que interesan a la gente. Bueno, los últimos 2 días estuvimos justamente abordando un tema de ¿qué tema más importante, que es el de la seguridad? Exacto. Y justamente miércoles y jueves estuvieron dominados por la cuestión de la seguridad en general y en particular el narcotráfico y en particular la situación en Santa Fe y en Rosario fundamentalmente. Exactamente, un tema que podríamos decir que si no está garantizado el derecho a la seguridad, es muy difícil garantizar el desarrollo de los demás derechos, ¿no? Porque uno quiere, como ciudadano, que tiene como ese contrato social con el Estado, ¿no? Donde uno pacta, que podríamos decir al inicio, de cómo se estructura una sociedad, haciendo un poco de filosofía política, cuando el ciudadano pacta este contrato social con el Estado a cambio de pagar impuestos, a cambio de que el Estado te brinde justicia, seguridad, educación, salud. Entonces, claramente es un tema para repensarlo, para pensarlo, para debatirlo, un tema que necesitamos que claramente se solucione lo más pronto posible, porque si bien el tema de la inseguridad estos días estuvo abocado específicamente en lo que pasa en la provincia de Santa Fe y más puntualmente en la ciudad de Rosario, pero es un tema que viene, que no se le puede hacer responsable solamente a este gobierno, ¿no? Porque es un tema que viene por lo menos de hace un buen par de años, que la inseguridad en la República Argentina lastimosamente va creciendo. Uno, si hace una mirada más macro, podría decir que está ligado al tema de la economía informal, de la pobreza, de la falta de trabajo. Por eso son factores que hay que atacarlos de distintos frentes, de distintos puntos de vista. No hay solamente una solución, sino que habría que tratarlos desde una solución de miradas integrales, ¿no? Esta crisis que se da justamente por el narcotráfico en Santa Fe, bueno, en los últimos días estalló sobre todo, bueno, a partir de un disparador que fue la cuestión del ataque al supermercado de la familia Rocuzzo, claro. Justamente, y bueno, sirvió como disparador. Recordemos de todas maneras la citación del ministro de Seguridad venía de antes de lo que había sucedido, inclusive de antes del asesinato de este chico Maximiliano, sí, de 11 años. Bueno, recordemos en estos días que tanto nos hemos empapado de información sobre el tema de Santa Fe. Ha habido en los últimos tiempos 30 chicos muertos en los últimos años, sí, realmente, y bueno, sirve como disparador, pero realmente nos sirve como interés para afrontar el tema de la cuestión del narcotráfico. Sí. Y muchos decían, en las últimas horas, advertían que, bueno, todavía estamos a tiempo. Rosario no es Sinaloa. Estamos a tiempo todavía de que no nos parezcamos de que este camino a la colombianización, sí, quede trunco. Y ojalá así sea y se tomen las medidas correspondientes para evitar esta situación, que de todas maneras no pasa. El narcotráfico no está solamente instalado en Santa Fe, en Rosario, está en todos los conurbanos, en el conurbano bonaerense muy especialmente, de distintas maneras, obviamente, pero bueno, por estos días, y ahí vemos al diputado Angelini, que fue una de las voces cantantes sobre este tema, como todos los diputados santafesinos, y bueno, mencionaban el hecho de que la crisis que se vive en Santa Fe, que sirve como llamador para todo el país. Exactamente, y los diputados también hacían referencia a que si bien se empezó a trabajar en tratar de buscar una solución para combatir el tema del narcotráfico, no solamente el narcotráfico, sino también otros delitos que están vinculados a esto, porque muchas
muchas veces uno no solamente tiene que hacer hincapié y quizá apresar o ir por aquellos que ejecutan materialmente el delito, sino también detrás de eso está todo lo que es un tema de operación de inteligencia, ¿no? Acá se instaló también el tema de que cómo operan los presos desde la propia cárcel con los teléfonos celulares. El ministro dijo que es un tema que le excede al Ministerio de Seguridad porque tiene que ver con la justicia y con el servicio penitenciario. Entonces podemos ver que es un tema que se puede abordar desde diversas perspectivas, ¿no? Y que también los legisladores hicieron referencia a que todas estas soluciones que se están planteando aquí van a tener efecto a mediano y largo plazo. Pero para poder tener una solución en lo inmediato, ahora en lo práctico, ¿sí? De que deje de operar el narcotráfico, no solamente en la ciudad de Rosario, también en el conurbano, en distintas otras ciudades del país, de la Argentina, se necesita decisión política, ¿no? Se necesita destinar recursos, se necesita destinar fuerzas federales. También hizo mucho ruido el tema de que hayan desembarcado las fuerzas armadas en lo que es algunos barrios de Rosario. Esto también fue un tema de debate, no solamente en la Comisión de Seguridad Interior, sino también en la Comisión de Justicia y Legislación Penal, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, hubo uno de los títulos que quedó fue esa sentencia que dejó el ministro, que no está del todo conforme con el tema de la presencia de los militares, el envío de militares, la que fue una decisión adoptada en las últimas horas por el presidente de la Nación. Y una de las cosas, a propósito de lo que decías sobre el tema de los celulares, hubo mucho se habló en estos días sobre la cuestión de la tenencia de celulares por parte de los presos. Y bueno, una de las cosas que no tiene que pasar es justamente el negacionismo de parte de las autoridades oficiales, porque justamente la vocera presidencial en estos días ayer decía que no existe, no tienen celulares, y justamente el ministro a la misma hora estaba diciendo que sí, que es un problema ese, porque tienen. Claro, oficialmente no los tienen, pero en las requisas que hacen las autoridades penitenciarias justamente les retiran. Y justamente el ministro citó un caso puntual de un hecho notorio de estos días, que ha habido un crimen en esta semana, y el responsable intelectual dijo estaba en el penal de Rawson, justamente. O sea que los narcos siguen manejándose con celulares, los tienen. Está claro que no está autorizado, aunque de todas maneras llama la atención porque días pasados hubo un pedido de parte de las autoridades del Servicio Penitenciario a la ENACOM justamente para reforzar el tema de Internet en los penales. O sea que, bueno, hay algunas cosas en las que claramente no se ponen de acuerdo. Exactamente. Entonces, como vemos, cuando hablamos de este tipo de crimen organizado, que a medida que se va desarrollando la sociedad, esto va creciendo, y como todo delito va mutando de acuerdo a cómo va desarrollándose la sociedad, porque convengamos que el narcotráfico es un delito que existe hace muchísimos años, pero la manera de operar, ¿no? El tema de la inteligencia, no solamente de los que van y ejecutan materialmente, o los que venden las drogas en los barrios, o los que son los encargados de la distribución o la de comercialización, sino también toda la operativa, que a través del operativo de inteligencia, quién da la orden, si la dan desde dentro de un establecimiento carcelario, si lo dan desde una persona que está quizá prófugo o buscado por la justicia. Entonces, como es un tema muy, muy grande, muy abarcativo, y también los diputados aprovecharon para hacerle distintas preguntas al ministro de Seguridad. Entre ellos hablaron del control de la hidrovía, que se podría decir que uno de las principales sospechas de por dónde entra y sale la droga, porque también se dio a conocer de que al parecer la droga no se fabrica en Rosario, sino que llega ahí, y también es un punto de destino para que se distribuya a otros lugares. Entonces se hizo referencia, muchas preguntas estuvieron ahí inducidas por eso, ¿no? A cómo es el control de la hidrovía, que es uno de los principales factores, se entendería, ¿no? De distribución de la droga, que sale a otros países, y también que ingresa a través de esos mecanismos. Lo cierto es que bueno, esta entrevista con el ministro de Seguridad estuvo dividida en 3 bloques. Fueron 3 bloques de preguntas. A medida en que pasaban 5 o 6 preguntas, hacían preguntas los diputados y las diputadas, y el ministro iba contestando. Entre ellos también a mí me llamó poderosamente la atención uno de los datos que dio el ministro, y dijo que nuestro país, recordemos que Argentina es un país que es el 8º país más grande del mundo, ¿sí? En cuestiones territoriales. ¿Sí? En cuestiones territoriales y geográficas es el 8º país más grande del mundo.
Y él hacía referencia a que 9.370 kilómetros tiene de frontera internacional con otros países. Entonces, imagínate lo difícil también que es controlar 9.370 kilómetros de frontera. No te alcanza la cantidad de efectivos y las fuerzas para controlar no solamente el tráfico terrestre, fluvial, aéreo, y decía que utilizaron todo el tema del servicio de inteligencia criminal y que llegaron a decomisar muchos aviones a través de los diversos sistemas y mecanismos que establece el propio Ministerio de Seguridad, ¿no? Claro, justamente, y hablamos de frontera y quienes cuidan la frontera, los gendarmes. Y los gendarmes justamente son requeridos permanentemente en las zonas más calientes, no solamente de Rosario, no solamente de Santa Fe, sino también del conurbano bonaerense. Entonces, justamente es un poco la manta corta, retirás de las fronteras, los traes a otros lugares, entonces son bienvenidos, pero de ahí también empiezan a circular las propuestas para, bueno, utilizar a los militares, llevarlos a las fronteras. Claramente no es la función de ellos, así que bueno, amerita una discusión en serio. Y bueno, la buena noticia es que esta semana se habló, y no a los gritos, sino que se habló específicamente y bien claramente sobre un tema que amerita políticas de Estado y bueno, el camino es es ponerse a conversar entre oficialismo y oposición. Y esperemos que todo esto, José, todas estas reuniones que hubieron aquí, estos planteos de posibles soluciones, realmente se materialicen en la práctica, ¿no? Sí. Porque recordemos también que estamos en un año político donde ambos oficialistas y opositores utilizan un poco también lo que es la pantalla además para hacer campaña. Sabemos que con tal de ganar las elecciones prometen el oro y el moro muchos, ¿no? Sí. Entonces, con un tema tan importante como es la seguridad, claramente se instala en la agenda porque es un tema de que todos los ciudadanos necesitamos que haya una medida inmediata, que inmediatamente se empiece a combatir el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico. Pero también vamos a seguir repasando a medida que vaya transcurriendo el programa. Uno de los temas importantes de la semana fue el tema del juicio político. Así que si te parece, vamos a empezar a repasar a ver qué decían los legisladores, los diputados y las diputadas respecto al juicio político. Y en esta oportunidad vamos a ver qué decía el diputado Rodolfo Tailade. Presidenta, me parece bien que la decisión sea de volver a citar a Stornelli. Me parece que está bien, que es una muestra más de su prudencia al frente de la comisión. Pero, Presidenta, avisémosle al doctor Casal, superior de Stornelli, la situación. Más allá de que usted le avisó o le comunicó a Casal que estaba notificando a Stornelli que debía presentarse, creo que en esta oportunidad usted tiene que contarle todo lo que está pasando. No quería dejar pasar la intervención del diputado Martínez porque me parece que hizo referencia de manera pertinente a dos declaraciones o a dos testimonios de dos personas públicas involucradas en los chats, en la última filtración que fue el día de la reunión que tuvimos con los jueces federales. Que dicho sea de paso, ninguno de los dos jueces federales que vino, ni la fiscal federal que estaba citada hoy, ninguno se excusó en lo que se pretende excusar Stornelli. Es decir, no tienen ningún inconveniente, evidentemente, en venir. Los jueces ni hablar, ya vinieron. Pero decía que a partir de la filtración, de la última filtración, como dijo Germán Martínez, el diputado, Juan Manuel Olima Espel, en redes sociales y luego en un intercambio con la periodista Cintia García y el abogado Marcelo Maceo, en declaraciones al diario Hoy de La Plata, los dos involucrados en la filtración, los dos mantenían conversaciones con D'Alessandro a través del chat de la aplicación Telegram. En los dos casos, en esas declaraciones periodísticas, bueno, en un caso periodísticas y en otro caso personales en la red social, los dos reconocieron que efectivamente esas eran conversaciones absolutamente reales. Y de hecho, los dos dijeron no tenemos nada que ocultar porque ninguna de las conversaciones que se filtraron en esos chats tienen que ver con alguna actuación irregular de ambos. Por lo tanto, Presidenta, lo primero que voy a pedir es que sean citados el abogado Marcelo Maceo y el doctor Juan Manuel Olima Espel
exclusivamente a efectos de ratificar lo que en los medios de comunicación ha trascendido respecto de que ellos han ratificado plenamente la veracidad de esas comunicaciones. La actitud de Stornelli, del fiscal Stornelli, de no venir, que en otros casos, otros funcionarios no ha sido la misma, me llamó mucho la atención, ponele, que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y que la Asociación de Fiscales Nacionales se manifestara a través de comunicados en contra, no solamente de que tengan que venir acá personalmente, en contra de dar explicaciones de sus actos. Eso dice el comunicado de la Asociación de Magistrados. En tanto, la Asociación de Fiscales no se animó, no les dio el cuero, no les dio la nafta. Lo hicieron en comunicados internos, un mail a los afiliados, no se animaron a sacar un comunicado público. Claro, ¿cómo van a sacar un comunicado público si el presidente de la Asociación de Fiscales en 2017 vino a defenestrar a Gil Carbó? En ese momento no estaban todos estos reparos, todos estos cuestionamientos que se hacen. Entonces, a mí me parece, Presidenta, que además de salir, deberíamos salir de la perplejidad, ¿no?, de estas cosas, pero a mí me parece que solo los trasnochados, y espero que la Asociación de Magistrados no esté dentro del grupo, solo los trasnochados que desprecian la democracia pueden pensar que los magistrados y magistradas de nuestro país no deben rendir cuentas a la sociedad, y por lo tanto a nosotros, que somos sus legítimos representantes, les guste o no nuestra cara. La verdad, ¿piensan realmente que pueden asumir las máximas responsabilidades institucionales sin tener que rendir explicaciones todo el tiempo? Por sus dictámenes, por sus choques en la calle, porque los encontraron borrachos, por todo eso tienen que dar explicaciones. Como damos todos nosotros todos los días, desde nuestras declaraciones juradas públicas en adelante. Ahí escuchábamos la palabra del diputado Rodolfo Tailade, oficialista, presidente de la Comisión de Justicia. Y bueno, haciendo un poco de referencia a lo que decía el diputado, claramente que todos los funcionarios del ejercicio público, tanto de los tres poderes del Estado, tanto del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, por mandato constitucional, en el caso de si hay alguna sospecha de que hayan cometido algún tipo de delito, claramente tienen la posibilidad de ser investigados, porque eso hace una república, ¿no? El control de los poderes entre sí mismos, porque recordemos que quienes presiden los tres poderes del Estado, sea el oficialismo o la oposición, saquemos lo que tenga que ver con la cuestión partidaria, son personas. Y las personas, la verdad que muchas veces son corrompibles. Entonces, desde ese punto de la naturaleza humana, que claramente muchas veces puede ser corrompida, es donde es necesario que haya una revisión en el caso de que haya pruebas o sospechas de la posible o presunta comisión de algún tipo de delito. Así que específicamente nos vamos a meter en el tema del juicio político, que recordemos que fue la sexta reunión el martes pasado. Este martes se reúnen nuevamente y continúa el tema de la rueda de testigos. Van a venir a testificar, más testigos que están citados aquí. Y recordemos que en la jornada anterior fueron 5 los citados, solamente concurrieron 3. A Stornelli se lo volvió a notificar para que vuelva a comparecer, y a la funcionaria Roteta, que había justificado que justamente ese día no podía comparecer y pidió que se la reprograme en una nueva entrevista para venir acá a testificar a la Cámara de Diputados. Pero para meternos más en el tema está José con unas placas que nos va a contar al respecto. A ver, José, ¿qué nos decís? Justamente, Luciana, bueno, la comisión se reunió el martes 7, fueron más de 7 horas, son extensas, claramente son extensas las reuniones del juicio político. Hubo un debate muy largo con relación a la no presencia del fiscal Stornelli, que se llevó buena parte de esas 7 horas para recibir más testigos. Bien, vos decías, y los 3 que sí declararon fueron Mario Cimadevilla, Gustavo Naveira, que es de la Secretaría Judicial número 7 de la Corte, y Sergio Napoli, de la Secretaría Judicial número 4, también de la Corte Suprema. Y bien decías, la fiscal Roteta, que es fiscal del el otro juez que
que declaró la semana anterior, que es Ramos Padilla, bueno, no pudo estar por estar de viaje. Vamos a la siguiente placa y ahí veremos que, bueno, el que no asistió, como bien decíamos, es el fiscal Carlos Stornelli, que pidió declarar por escrito. Y acá se presenta y decidió volver a citarlo, la comisión, a citarlo para el martes 14, impuso la mayoría, y acá cabe la discrepancia, y que bueno, fue parte del eje del debate, es que el fiscal decía justamente que él y los legisladores Juntos por el Cambio decían no es que no quiera venir, sino que él quiere que le hagan las preguntas y contestarlas por escrito, que es lo que corresponde a los fiscales dentro en el marco de la justicia. Exactamente. En realidad lo que hacía hincapié ahí uno de los diputados de la oposición hacía referencia a lo siguiente, que si bien la facultad de declarar por escrito es una facultad que establece el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, que exime de declarar oralmente, que puedan declarar por escrito al presidente, al vicepresidente de los gobernadores. El tema es que lo que decía la oposición es que el reglamento es un documento del año 96 y que posteriormente se sancionaron otras leyes como el nuevo Código de Procedimiento Penal o también la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que esas son leyes que eximen a los fiscales que tienen la misma jerarquía, podríamos decir que un juez, ¿no? Son funcionarios de la misma jerarquía y que se debería interpretar y utilizar esas leyes en este contexto, ¿no? Que esa facultad de declarar por escrito también se la tendría que asignar no solamente a los ministros, sino también a los diputados y a los senadores, no solamente al presidente, al vicepresidente y a los gobernadores. Pero lo cierto es que esa letra es en el ámbito judicial, en los estrados judiciales. Esto recordemos que al ser un juicio político es un contexto más administrativo, podríamos decirlo de alguna manera, porque el Poder Legislativo no tiene la facultad de establecer la culpabilidad y de imponer una pena como lo podría hacer los tribunales penales. Lo que simplemente puede decidir es que incurre en una investigación y si luego de esa investigación y de toda la carga probatoria, de probarse justamente de que hubo un mal desempeño por sus funciones, lo que hacen es destituir a ese funcionario, en este caso alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y eventualmente va a ser la justicia penal la que se va a encargar de investigar si le cabe o no una responsabilidad penal por haber cometido algún presunto delito. Desde el oficialismo se insistió en que sí, tiene que presentarse y bueno, ahí se armó un gran debate que va a continuar porque claramente Stornelli no va a ir el martes 14, no lo dijo, pero no va a ir, va a insistir en esa cuestión. El jefe de los fiscales, Casal, envió un escrito a la comisión donde para el oficialismo lo tomaba como que le daba la razón a los oficialistas y a la oposición decía que no se expedía sobre el tema. Claramente esto es un debate abierto, se va a insistir con esta cuestión porque también desde el oficialismo tienen miedo que a partir de Stornelli muchos otros se amparen en esa misma condición. Eso decía la diputada Carolina Gagliar, que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político, decía de conceder este beneficio, si se los concedemos, asienta precedentes. Y recordemos entonces, que hubo claramente que todos van a empezar a pedir ese mismo beneficio. Entonces va a imposibilitar un poco también el normal desarrollo de la Comisión de Juicio Político. Lo cierto es que dentro de la Comisión de Juicio Político hubieron dos momentos de votación. La primera votación se refirió a esta situación, ¿no? De si se lo volvía a notificar a Stornelli. Votaron con 16 votos a favor. Sabemos que el oficialismo tiene la mayoría en la Comisión de Juicio Político, entonces claramente quedó la votación para que se lo vuelva a notificar bajo apercibimiento de someterlo a un proceso de desafuero en el caso de que no comparezca. El desafuero se lo pide ante el procurador Casal y una vez que uno le quita los desafueros a un funcionario en el ejercicio de sus funciones es donde recién ahí puede pedir que comparezca por la fuerza pública para hacerlo traer a testificar. Ese fue el primer momento de la votación y el segundo momento de la votación fue para remitir las actuaciones a Comodoro Pi, ¿no? Respecto a las declaraciones que hizo el juez Ramos, ¿no? Sí, justamente, bueno, es lo otro que se resolvió, que fue justamente denunciar ante la justicia al juez federal Sebastián Ramos por posible falso testimonio, y es a partir de que él negara vinculación con Marcelo D'Alessio y que en esa misma presentación al rato se conocieron chats, nuevos chats, donde se veía que se reflejaban los contactos entre este funcionario en uso de licencia y el juez. Y bueno, a partir de eso se procedió a denunciarlo ante la justicia.
Paralelamente, desde la oposición, el diputado Pablo Tonelli pidió denunciar también, que si se denunciaba a Sergio Ramos, también se denunciaba al otro juez que había declarado la vez anterior, sí, que es Ramos Padilla, a partir de lo que él consideraba que también eran falsos testimonios, porque, bueno, por ejemplo, citó algunos casos, como, por ejemplo, el que él había negado haber hablado de presos políticos. Exacto. Y dijo políticos presos, según él después lo aclaró. Políticos presos, pero sí, bueno, él había dicho la palabra presos políticos, y también, por ejemplo, había dicho que había sido sometido a un juicio político durante 3 años, sí, Ramos Padilla. En realidad Tonelli decía que eso era falso, que había sido un proceso que no era precisamente un juicio político y que no se había extendido tanto tiempo, sino la mitad, 1 año y medio. Así es, así es. ¿Tenemos alguna placa más o estamos ahí, no, José? Hasta ahí llegamos. Hasta y ahí bueno, llegamos. También Encima de Villa habló justamente que lo habían citado por las acusaciones puntuales hacia Lorenzetti, lo citó la coalición cívica justamente, y él había estado como participante del Consejo de la Magistratura. Bueno, le dio bastante duro al expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Exactamente. Y si te parece, José, vamos a empezar a repasar qué decían, vamos a seguir repasando qué decían los distintos legisladores y legisladoras aquí en la Cámara de Diputados respecto a juicio político, y en esta oportunidad vamos a ver qué decía el oficialista Ramiro Gutiérrez. Yo voy a referirme sintéticamente al punto que tenemos en tratamiento, que es la votación por la afirmativa o por la negativa de que usted comunique al juzgado penal en turno la posible comisión de un delito de acción pública a tenor del 275 del Código Penal. Lo voy a hacer porque se ha solicitado una votación nominal, entonces quiero dejar sentada mi opinión técnica sobre este tema. La jurisprudencia y la jurisprudencia de Corte ha establecido que el derecho contiene a veces llaves interpretativas hermenéuticas. Eso significa que el derecho trae respuestas que nos libran de cualquier tipo de interpretación. En este caso, varias veces en el transcurso de las reuniones que nos han convocado, han surgido interpretaciones respecto de las denominadas filtraciones. Así que quiero traer algunas llaves interpretativas hermenéuticas. Disculpe, diputado Gutiérrez, pido silencio en la sala para que se pueda escuchar la intervención. Quiero traer algunas llaves interpretativas hermenéuticas que ha generado nuestra legislación específica a partir del año 2000, que es la Ley Nacional de Datos de Protección de Datos Personales. Nosotros somos funcionarios públicos. En mi caso personal, y descuento que en el caso de cada uno de los que aquí está, actuamos en defensa del interés público. Máxime cuando hemos sido excitados a tenor del artículo 53 de la Constitución Nacional para verificar la posible comisión al menos de 2 causales, que son las traídas formalmente y correctamente a esta comisión. Después veremos el mérito de eso, pero su presentación formal ha sido correcta. El posible mal funcionamiento o la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones. Creo que nos mueve el interés público, fruto de ello, diputados que no forman parte de esta comisión han venido y han acompañado producto de ese interés público. El 155 infine del Código Penal trae una causa de irresponsabilidad, es decir, una causa de inculpabilidad, o en su caso una excusa absolutoria para otra parte de la doctrina. Pero si es una causa de inculpabilidad, que una persona movida por el interés público revele un dato y no es punible, no hay delito en el trasfondo de cualquiera de estas situaciones. No hay delito o hay una excusa absolutoria. Entonces, cuando hablamos de la ilegalidad de quien revela o pone en conocimiento un dato que tenía que tener en custodia, producto de que actúa en defensa del interés público, no comete ningún tipo de delito, y eso lo quería aclarar. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, escuchábamos la palabra de Ramiro Gutiérrez, llaves interpretativas hermenéuticas. Yo creo que los diputados que no son abogados no le habrán entendido nada a Ramiro Gutiérrez, ¿no? Y fue lo que justamente dijo Karina Banfi, inmediatamente después dijo
admitió que no había entendido nada de lo que había dicho. Exactamente. Pasa que tiene un tecnicismo muy puntual. El derecho en sí tiene una manera de interpretar. Uno cuando estudia la carrera de derecho sabe que todas las personas aprenden, ¿no?, en la secundaria, en algún nivel educativo, de que el Poder Ejecutivo es el que dicta la ley, pero luego el Poder Judicial es el que tiene que aplicarla. El tema es que a la hora de aplicar una ley, por ahí el juez tiene una manera de interpretar de manera diferente a otros jueces. Es también lo que se conoce en el derecho como las lagunas. ¿Qué pasa con las lagunas? Esos espacios, esos vacíos legales que no están legislados. Ahí entra lo que es la jurisprudencia también a jugar, pero por eso a lo que iba con todo esto, que es un término muy legal, muy jurídico, que claramente quizás los diputados que no tienen la formación en derecho, quizá les complicó un poco seguir la línea a Ramiro Gutiérrez, ¿no? Sí, justamente, bueno, todo esto venía a cuento de un tema que va a regir todo el debate de juicio político, que es la cuestión del uso o no uso de los chats tomados de manera irregular, si sirven, si se pueden utilizar o no, y que son el eje de esta discusión en este juicio político. Se va poniendo picante, se va poniendo fino a medida que va avanzando más el tema del juicio político. Vemos que el tiempo empieza a correr y están sacando todas las armas, tanto del oficialismo como de la oposición, para llegar adelante con seguir adelante con este juicio político. La oposición de alguna manera tratar de frenarlo, de anularlo cada vez que pueden. También, bueno, citan sus herramientas legales para intentar hacerlo. Lo cierto es que el juicio político continúa y el martes va a continuar la comisión, que vamos a tener otra ronda de testigos, pero nosotros llegó el momento de ir a una pequeña tanda, así un pequeño corte, y quédense aquí en el resumen, que en minutos nada más volvemos y les seguimos contando las noticias más importantes de la semana aquí en la Cámara de Diputados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La diputada nacional Virginia Cornejo se opone a la ley de humedales. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Nosotros tenemos nuestra legislación que cuida nuestros recursos naturales, y si la tenemos que mejorar y aplicar y controlar, lo haremos a través de lo que son nuestras instituciones provinciales. El presidente de la Nación, en la sesión más importante, que es la Asamblea Legislativa, haya tomado unos segundos para dedicarnos, no a mí, creo que a todos los veteranos de guerra, a toda la generación Malvina, y reafirmar que Malvina nos une, que Malvina es una causa nacional. La verdad que nos pone muy contentos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Construir ciencia es invertir 9.900 millones de pesos en 22 obras de infraestructura para mejorar las investigaciones de 39 instituciones distribuidas en todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Bienvenidos y bienvenidas a Ecoagenda, el primer programa medioambiental de Diputados Televisión. Yo creo que hemos trabajado con la ley de humedales de una manera muy responsable. Tuvimos la posibilidad de reunirnos con productores, con empresarios, con habitantes de los humedales, con habitantes de las islas que están muy cercanas a los humedales, con la academia, con el Estado Nacional. O sea, tuvimos un año de informativas con respecto a humedales. Principios del 2022, nosotros teníamos 4.400 millones de pesos de presupuesto. Hoy tenemos 18.700 millones, hemos aumentado fuertemente el presupuesto y eso se refleja, por ejemplo, en equipamiento, en mejores sueldos para el personal. Ecoagenda, jueves 23 horas. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si no hay calor extremo, prioriza el uso del ventilador de techo por sobre el del aire acondicionado. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Continuamos aquí por el resumen de noticias parlamentarias. Una semana, como decíamos al principio del programa, cargada de actividad parlamentaria y legislativa. El día miércoles, que fue en el contexto del 8M, que estuvo José, que yo no estuve, estuvo con el compañero Farfraqueli, se desarrolló una comisión importante que fue la de Justicia y Legislación Penal, que finalmente este proyecto presentado por el diputado Mirabella tuvo dictamen de comisión de manera unánime, ¿no? Unificada, y finalmente pasó el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde la van a volver a tratar. Uno de los diputados santafesinos decía también que es importante que fijen a corto plazo una fecha para que se trate en la Comisión de Hacienda y que lo más pronto posible también se fije una fecha para que se trate en el recinto, porque es un tema que se necesita empezar a ejecutarse ya. Los homicidios y el narcotráfico están ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Rosario y estos son temas que no se pueden seguir dilatando en el tiempo, que necesita que se opere, ¿no? Que la Cámara realmente sancione y se lleve a la práctica. Recordemos que este proyecto establece distintas cuestiones. Por un lado, la creación de diversas fiscalías, diversos juzgados y también defensorías, como también la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que solamente hasta el día de hoy está implementado en 2 provincias, en Jujuy y en Salta, y que tiene una vigencia desde el año 2014. Sí, y justamente una de las cosas, y se puso mucho hincapié en este caso, fue el hecho de que se tiene que implementar el Código Procedimental en Santa Fe, pero tiene que ponerse en marcha la bicameral correspondiente y faltan designar por parte del Senado a los senadores que tienen que participar de la bicameral y si no, eso está parado. Hubieron unos llamados de atención a Cristina Kirchner en ese sentido, ¿no? De que active el tema de la designación de la bicameral, que recordemos que este proyecto que presentó el diputado Mirabella, que ahora en minutos nada más vamos a escuchar a ver qué decía, es un proyecto que se presentó en mayo del 2022, hace ya 10 meses. Durante todo el año 2022 no hubo un tratamiento en comisión, solamente hubo una comisión informativa donde vinieron aquí a la Cámara de Diputados tanto jueces y fiscales federales a hablar sobre la implementación de reforzar la justicia penal federal en Santa Fe, pero después de ahí no hubo otro tratamiento de la comisión para llevar efectivamente a la práctica este proyecto de ley. Pero si te parece, José, vamos a ver qué decía el autor de este proyecto, el diputado Mirabella, en la Comisión de Justicia y Legislación Penal. Este proyecto va en la perspectiva de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal que rige en la Argentina desde diciembre del 2014 y que en estos más de 8 años solamente se implementó en la jurisdicción de Salta, Jujuy. Yo tuve un paso por el Senado de la Nación y participé de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación durante diciembre del 19 a diciembre del 21 y estamos ansiosos de que también se ponga en marcha en mi provincia, como así lo había establecido la Comisión Bicameral en su momento. Este proyecto, que va en la perspectiva de la implementación del nuevo código, viene a crear fiscalías federales que van a tener en cabeza esa fiscalía la investigación,
y la persecución criminal, jueces de garantía, jueces de revisión y jueces de ejecución. No creamos en este proyecto jueces de juicio porque los actuales tribunales orales federales que están en Santa Fe y con asiento en Rosario, que hay 3, van a oficiar como jueces de juicio. El proyecto, como también lo dijéramos en noviembre, tuvo la participación no solamente de todos los legisladores y sus asesores, sino también de muchos funcionarios judiciales, tanto del Poder Judicial Federal como del Ministerio Público de la Acusación y de los que participan del proceso penal en la provincia de Santa Fe como jueces penales. Así que esto opinó mucha gente y tuvimos la colaboración en realidad de mucha gente. Acá no hay un solo autor de este proyecto, lo firmamos 18 de los 19 diputados y diputadas de Santa Fe, obviamente de todos los sectores y partidos políticos, y yo, digamos, saludo y me congratulo que podamos haber llegado a un punto de acuerdo en fortalecer el sistema de justicia federal en mi provincia. El proyecto que discutimos en noviembre, en esa reunión hubo consideraciones, sugerencias, comentarios de la Procuración General de la Nación, de la Defensoría General de la Nación y de un par de abogados especialistas que participaron. Recogimos esas consideraciones. El texto final, el 29 de noviembre del año pasado, yo se los giré a los 19 diputadas y diputados y de ahí en más no tuve más ningún tipo de comentario y consideración. Hemos conversado bilateralmente o en reuniones con instituciones y todos expresaron el acuerdo en avanzar con este proyecto. Me parece importante que las demás provincias argentinas acompañen esto, me parece, digamos, fundamental porque todo el mundo está en conocimiento de la situación delicada que tenemos en mi provincia y en particular en la ciudad de Rosario con el avance del narcotráfico y la narcocriminalidad. Por la cantidad de homicidios que se producen en Rosario, cuadriplica la media argentina, porque el 80% de esos homicidios están producidos, según la justicia federal y provincial, por bandas narco, y además porque en los últimos meses se han producido cada vez con mayor frecuencia actos que generan terror en la población. Canales de televisión, restaurantes, el Centro de Justicia Penal, la cárcel, asesinan a una persona al azar para mandar un mensaje mafioso de una banda a la otra. Y lo último que tuvo trascendencia internacional es lo que pasó en el supermercado del suegro de Lionel Messi. Además, agrego, según la Procunar, que es un organismo y una oficina de la Procuración General de la Nación en la lucha contra el narcotráfico, en Rosario se tramitan de 5 a 10 veces más causas por drogas que en cualquier provincia argentina. De hecho, el 20% de las causas de droga de la Argentina se tramitan en Rosario. Con lo cual estamos frente a un problema que excede la jurisdicción local o provincial. Es un problema federal. Y por eso, y la razón de este proyecto. Bueno, de esta manera escuchábamos a uno de los autores de este proyecto que finalmente tuvo dictamen de comisión, justamente el diputado Mirabella, con datos muy alarmantes, ¿no? Al decir que la tasa de homicidios cuadriplica lo que es la media nacional, es un dato muy alarmante, muy llamativo. Lo cierto es que de aplicarse todos estos proyectos y estas nuevas políticas que se están implementando, los efectos se van a ver a mediano y largo plazo, pero para poder solucionar la cuestión ahora, lo inmediato, para poder combatir el narcotráfico y bajar con las tasas de homicidios que están ocurriendo en Rosario, se necesita claramente decisión política, destinación de recursos, destinación de efectivos federales y también, bueno, todo lo que tenga que ver con
con tema de medidas para ayudar a pacificar lo que es la provincia. Pero para esto, nuestro compañero José nos va a explicar este tema en unas placas, a ver efectivamente en qué consiste este proyecto. Bueno, el proyecto se llama de fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe y bueno, como decíamos, tuvo dictamen de 2 de las comisiones el miércoles pasado en las comisiones de justicia y legislación penal. Ahora resta que pase por presupuesto y hacienda y quede listo para llegar al recinto. Todavía no figura en la agenda de la semana que viene. Sí. Esperemos que prontamente el presupuesto lo trate y rápidamente vaya. Es una excusa ideal para poner a funcionar el recinto, porque justamente este proyecto está de cabeza, va para la próxima sesión. Exacto. Seguramente, pero tiene que aprobarlo presupuesto. No es sencillo, claramente, porque, bueno, justamente como vemos en la siguiente placa, qué es lo que consiste, propone el texto, la creación de 13 fiscalías, 6 jueces de garantía en distintas ciudades, agrega un juzgado de garantías y fiscalías con competencia en el departamento San Lorenzo, crea 6 jueces de revisión para Rosario y 2 de ejecución, y bueno, todo esto sale plata. Sí. Claramente, entonces, bueno, es lo que tiene que analizar presupuesto para que tenga dictamen correspondiente. Y a partir de eso, justamente, y lo que decías vos, hablabas justamente del mediano y el largo plazo. Sí. Y este proyecto, lamentablemente, no es para lo urgente, es para el mediano y largo plazo. Imagínate el tiempo que lleva construir nuevas fiscalías, construir nuevos juzgados y la designación de esos fiscales, de esos jueces. Recordemos que los jueces son electos a través de un concurso, ¿no? Donde tienen que rendir un examen, donde tienen que pasar luego una entrevista por la Cámara, sea la Cámara de Diputados de su provincia, o sea el Congreso Nacional, dependiendo si son federales o son provinciales. Es un proceso que claramente lo vamos a poder ver reflejado de acá a un par de meses, o quien dice a fin de año, pero lo cierto es que hay que tomar medidas para resolver ahora en lo inmediato. Hoy está ocurriendo el narcotráfico y la narcocriminalidad en Rosario, y hoy mismo está muriendo gente a causa de todos esos criminales que están sueltos. Entonces, está muy lindo todos estos proyectos, está muy bien que se avance con esta perspectiva, pero claramente hace falta decisión política, destinar recursos, destinar efectivos federales para poder en lo inmediato solucionar el problema, ¿no? Y justamente en la parte legislativa tiene que pasar. Primero, presupuesto le tiene que dar dictamen. Después tiene que ir una semana después al recinto para ser aprobado. La media sanción tiene que pasar por el Senado, tiene que ser aprobada ahí, y después tiene que ponerse a funcionar el Consejo de la Magistratura para la designación de todos estos fiscales y jueces, que también paralelamente tienen que pasar por el Senado para ser aprobados. Pero independientemente de toda esta cuestión que es la parte parlamentaria, después tiene que funcionar toda la parte de lo que decías. Hay que poner en marcha juzgados, construir juzgados, y justamente el diputado Juan Martín habló de la utilización de, necesitan un espacio, sugirió la utilización del edificio de Correos de Santa Fe para la puesta en marcha de la justicia federal, que funcione ahí. Después Marcos Clery le contestó que no se puede, que ya se había hablado del tema y que no están dadas las condiciones para que funcione ahí, que va a haber que construirlo de cero. O sea que imagínate el tiempo que va a demandar todo este tema. Imaginamos que mientras tanto deberán alquilar lugares, justamente, y a propósito aprovecharon los legisladores del oficialismo para pasar facturas al Consejo de la Magistratura, a la Corte, a Casal, todo venía bien. Al Senado, para hacerlo. A todos le pasaban factura y decían, por ejemplo, el juzgado de Venado Tuerto, por ejemplo, debe 1 año de alquiler. Teléfono para el Consejo de la Magistratura, que parece que es el que tiene que pagar el alquiler ahí, y bueno, son pequeños detalles que, a propósito de esos temas, bueno, esto también sirvió para la parte política, se vio claramente. Por ejemplo, se le pasaron facturas hasta al presidente de la Corte, no podía fallar, Horacio Rosati, que es santafesino, y decían Tailade, justamente el diputado Tailade, presidente de la Comisión de Justicia, decía que debería comprometerse más y tuvo que haber tenido una participación mayor. Recordemos, presidente de la Corte es el que debe utilizar el tema de los recursos de la Corte para pagar, por ejemplo, el alquiler de ese juzgado, y dijo que no dotaron de los recursos necesarios a los jueces. Así es. Bueno, José, como vemos entonces es un tema que va a dar que hablar seguramente. Esta fue la primer
reunión de Justicia y Legislación Penal. Seguramente que en Presupuesto y Hacienda vamos a volver a retomar este tema y ni hablar cuando este tema se trate en el recinto. Esperemos que se trate lo más pronto posible. Pero como sabemos, aquí dentro del canal de Diputados Televisión tenemos distintas cartillas de programas y esta noche queremos compartir con ustedes un adelanto de lo que es DTV Entrevista, que está conducido y llevado adelante por nuestro compañero Horacio Embón. Y en el día de hoy, a las 23 horas, van a poder compartir esta entrevista que le hizo al diputado formoseño Burjaile. Vamos a ver el adelanto, en qué consistía. La gran pregunta que nos tenemos que plantear es, la producción debe ser sostenible y esta sustentabilidad productiva tiene que tener 3 patas: social, ambiental y económica. No hay ninguna manera que, si faltan una de estas patas, pueda sostenerse en el tiempo. Tal cual. Si degradamos el medio ambiente, no nos sirve porque complicamos el futuro, hipotecamos el futuro. Si económicamente no es viable tampoco, y le tiene que servir a la sociedad lo que hacemos, si no, no está. Ahora, en el mundo hoy somos alrededor de 7.000 millones de habitantes. Es un número importante. Y la población crece exponencialmente, casi al 1% anual. Así que si vos sacás 7.000 millones dentro de 20 años, digamos en el 2050 estaremos alrededor de 9.000 millones de habitantes. Ahora, ¿qué limitante tenemos en todo esto? La limitante que tenemos es la superficie, que la superficie y el agua son finitas, no es infinita. Total. Entonces, cuando yo tengo una superficie finita, tengo una población que crece exponencialmente y debo abastecer al mundo con alimentos, lo que me queda es aplicar tecnología, porque si no va a haber más hambre en el mundo. Bueno, ahí yo tengo que ir a la coyuntura inevitablemente. Ahí anda medio demorado este proyecto de agrobioindustria, donde más allá de lo que nos da la tierra, los animalitos, hay que procesarlo, más allá del valor agregado, porque si no nos quedamos a mitad de camino. Yo estoy de acuerdo con vos. Es un proyecto, tengo que decir la verdad de ese proyecto. Es un proyecto que entró en el año 2021, que lo impulsó el entonces ministro Julián Domínguez. Yo no presidía la comisión en el año 2021, la presidía al frente. El año pasado, en el 2022, por diferencias en el bloque oficialista, se terminaron de conformar tarde las comisiones. Lo primero que hice es citarlo al ministro Domínguez. Ah, mira qué bueno. Empezamos a trabajar, hubo un cambio de ministros. Claro. Entonces, cuando hay un cambio de ministros, lo que normalmente haces es esperar a ver si los lineamientos del ministro que viene concuerdan con el anterior. Recuerdo que a mí no me gustaba el proyecto. Se lo dije al entonces presidente de la comisión Massa, se lo dije a Julián Domínguez, que me dijeron, métele mano. ¿Métele mano? Métele mano. Ah, mira qué bueno. Digo, trabajamos... Cuando se habla a veces de ser transversales para ir saltando grietas. Sí. Qué bueno. Bueno, pero digo, entonces trabajamos con Carlos Heller, con la entonces diputada Victoria Tolosa Paz, con Marcelo Casareto, con Sergio Massa, con Bailo, con el secretario Juan José Bailo. Llegamos a un dictamen medianamente de consenso, yo te diría que está bastante bien. Por supuesto que unanimidad no hay, no tuvo Jesucristo unanimidad, menos va a tener un proyecto productivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? Diferencias internas que no vale la pena hoy remover, que estaba la ley de humedales. ¿Está empantanado eso? No, eso se va a decir. Perdió estado parlamentario el 28 de febrero, pero estuve hablando con el presidente del bloque, con Casareto. Yo creo que uno tiene que pensar cuál es la mejor ley posible, no la ideal. Tal cual. Y dentro de esa posibilidad nunca hay que tener y perder la visión que ninguno tiene mayorías propias. Bueno, muy interesante lo que decía el diputado Burjaile en este contexto de DTV Entrevista, hablando un poco de la importancia de charlar y generar consensos, generar acuerdos con los distintos diputados de la oposición, ¿no? Yo tengo como una mirada particular en este sentido, ¿no? Decir que ya el bipartidismo ya como queda un poco de lado. Ahora existen los bicoalicionismos, ¿no? Sí, personas que no piensan igual, que piensan parecido, pero dentro de esas propias coaliciones también hay diferencias y es lo que se puede ver tanto en el oficialismo
oficialismo como en la oposición. Imagínate lo difícil que es consensuar y llegar a acuerdos con los propios partidos políticos entre sí, ¿no? Si Claro, dentro obviamente. cuesta, imagínate para afuera. Imaginemos, sí, que la principal oposición son 10 bloques, así que imagínate, hay de todo ahí adentro. Así es. Bueno, José, la semana que viene arranca una semana con nueva actividad parlamentaria. Vamos a ver cómo va a ser la agenda parlamentaria para la semana que viene. El martes 14 a las 13 horas está previsto nuevamente la Comisión de Juicio Político en la Sala 1, ¿no? Donde van a tratar el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Seguramente que va a ser una jornada que va a durar un par de horas. Estamos acostumbrados que dure entre 6, 7, 8 horas. Veremos qué pasa. Y la segunda actividad que tenemos para la semana que viene es el miércoles 15 de marzo a las 11 de la mañana la Comisión de Comercio. Están invitados, fueron invitados distintos representantes de las entidades a fin de Abordar la problemática de los Eso. juicios laborales es un tema para ir con pochoclo, justamente. Exactamente. Bueno, nos quedamos sin programa, nos quedamos con poquito tiempo, nos están apurando, así que muchas gracias por compartir con nosotros una nueva semana de DTV El Resumen y nos vemos la semana que viene. José, gracias. Nos vemos. Adiós. A vos. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.